Acá les hice un pequeño resumen para los que no me conocen de lo que estoy haciendo ahora. Yo, bueno, soy cirujana mastóloga, he trabajado en Buenos Aires toda mi vida, pero en los últimos años yo me empecé a focalizar en todo lo que es el tema de genómica en cáncer. Empecé a trabajar con varias empresas de plataformas genómicas, desde MammaPrint, Oncotype, Endopredict, con Myriad, que es una de las primeras empresas que empezó con el tema de BRCA1 y BRCA2, más que nada como speaker internacional y colaborando con ellos, pero en 2019 me fui directamente a vivir allá a Seattle, acá, mejor dicho, Estados Unidos, a trabajar en una empresa que se llama Celgene Precision Medicine, que desarrolla unos estudios para cáncer que son estudios de predicción de la respuesta a las distintas quimioterapias y endocrinoterapias, y lo hacen con el tumor, como que cultivan el tumor y ahí mismo lo incuban con las distintas drogas y te dicen si ese tumor es sensible o no es sensible antes que se lo den al paciente. Y esa compañía se terminó vendiendo a otra compañía que se llama Tempus, que es muy importante en este momento, es la número 1 después de Foundation Medicine, en realidad compitiéndole a Foundation Medicine en Estados Unidos en la venta de estudios genéticos para tumor. Y ahora me acabo de mudar a Boston, empecé una empresa propia con 2 ex compañeros de Celgene, y acabamos de ganar, y esto es nuevito, Gustavo lo sabe, la semana pasada, una beca para trabajar en el MIT, en el Lab Central del MIT, en Harvard, en Boston, para desarrollar descubrimiento de biomarcadores en sangre, de biopsia líquida, pero en vez de con ADN circulante, con ARN estamos haciendo. Eso es lo último de lo último, y les digo porque fue la semana pasada que nos enteramos, así que estamos todos un poquito excitados con la noticia. Pero bueno, hoy le quiero agradecer primero a Gustavo, con el cual yo ya he trabajado de hace mucho, mucho tiempo. Gustavo, yo le he pedido muchos estudios a nivel de panel hereditario antes de irme de Argentina. Ellos en Genesia y Progenitest han trabajado mucho con ADN fetal, con estudios fetales, y ahora están incursionando en todo lo que es testeo genético para cáncer somático. El ADN en doble cadena se tiene que abrir por varios mecanismos para que sea leído y transformarse en ARN mensajero que se va del núcleo al citoplasma. Y el ARN mensajero, que es la expresión de los genes que tenemos en este ADN, van a formar las proteínas. El tema es que cada célula va a tener una funcionalidad diferente y va a utilizar un pedacito diferente del ADN. El tema es, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Nosotros cuando hacemos las plataformas genómicas, por ejemplo, un Oncotype o MammaPrint, estudiamos el ARN mensajero del tumor, porque lo vemos en el tejido en parafina, en el tumor. Cuando estudiamos ADNs, estudios en sangre o en tumor del ADN, estamos viendo esta parte, la mutación del ADN del tumor en los estudios somáticos y en la mutación del ADN de nuestras células somáticas en los estudios hereditarios. Entonces, para entender un poquito, los estudios hereditarios todos sabemos, le sacamos un poquito de sangre, en los glóbulos blancos de la sangre van a estar las mutaciones que heredamos de mamá y papá. Esa es fácil. Pero cuando estamos buscando en la sangre las mutaciones del tumor que tiene ese paciente, ahí es un poquito más complicado, porque no podemos sacarlo de la sangre entera. Tenemos que sacarlo del plasma, digamos. ¿Por qué? Porque sacamos los glóbulos blancos de la ecuación y buscamos lo que queda de la sangre, que son pedacitos de ADN que va alargando el tumor por apoptosis o por necrosis. La apoptosis es la muerte celular programada que tienen las células de tumor cuando las cosas no van bien, cuando el ADN está muy alterado, decide romperse, o suicidio programado. Y larga pedacitos de ADN a la sangre. Hay otros pedacitos de ADN en la sangre también, pero bueno, nosotros sabemos y tenemos marcadores que nos dicen cuáles son los del tumor.
Y eso es lo que se llama el circulating DNA o ADN circulante en plasma, la fracción tumoral del ADN circulante en plasma, porque como verán hay mucho ADN dando vuelta en el plasma. Eso es lo que se usa para la biopsia líquida de los tumores. Y para hablar un poquito de la diferencia de lo que es germinales y somáticas, básicamente sabemos que las mutaciones germinales las heredamos, es lo que tenemos de mamá y papá, es lo que nos dieron el óvulo y el espermatozoide de nuestros padres, y que está en todas nuestras células. Pero el tumor puede tener otras mutaciones, que no son solamente las que tenemos en todas nuestras células. Recuerden que el tumor sale de una célula nuestra, el tumor de mama sale de una célula de mama normal, pero a su vez durante todo el tiempo que se está transformando este tumor, y en realidad durante todos los años que vivió ese paciente, el tumor va adquiriendo nuevas mutaciones. Se calcula que son más o menos 180.000 mutaciones que tiene un tumor, a diferencia de las que tiene una célula normal. Y eso es lo que llamamos mutaciones somáticas, cuando estudiamos la mutación del tumor, no del paciente. Entonces, para hacérsela fácil, vamos a empezar con una paciente. Lo vamos a hacer todo a través de esta paciente, que es una paciente real, que estamos viendo ahora. La paciente en el 2015 fue diagnosticada con un cáncer de mama. 43 años, era muy joven, un cáncer en mama izquierda, de alta agresividad, era un GH3, índice mitótico 3 y grado nuclear 2, un luminal B con receptores de estrógeno y progesterona altos, HER2 0 y un Ki67 de 12%, con lo cual en ese momento se calculaba que era un luminal A al principio. Con el tiempo se fue transformando en un luminal B. La nota que puse acá, que habían ido sólidos y cordones en la histología, es porque por la evolución del paciente nosotros calculamos que ese tumor era muy probablemente lobulillar, o por lo menos con un componente ducto lobulillar, porque tiene metástasis difusas, bueno, ya vamos a ver, en lugares que es más común del lobulillar. Pero vamos primero con la primera parte, el estudio genético. La paciente tiene un tío paterno con cáncer de pulmón, una tía paterna con cáncer de laringe y una media hermana materna con cáncer de colon. ¿Le pedirían algún estudio genético hereditario? ¿Sí o no? Bueno, entonces les cuento. Teniendo en cuenta que es una mujer que tiene un cáncer de mama a los 43 años, ya se considera joven, tiene menos de 45, tiene posibilidades que esto tenga que ver con algo hereditario. Un tío paterno con cáncer de pulmón, más o menos, pudo haber sido fumador. Una tía paterna con cáncer de laringe tampoco sería muy indicativo, pero la media hermana con cáncer de colon, que también lo tuvo a los 50 más o menos, puede llegar a tener algo de importancia. En su momento, en 2015, le pidieron un estudio genómico. En esa época lo único que había para pedir era un BRCA1, BRCA2 en la Argentina. Ella era de Mendoza, la paciente, y le pidieron un BRCA1 y BRCA2. Pero para hablar un poquito de estudios genómicos, le voy a contar esto, que esto es una noticia de hace unos pocos días, en el Congreso de ESMO. Ustedes saben que hay muchos paneles, en el día de hoy no se hace solamente BRCA1 y BRCA2, generalmente, y de acuerdo a la herencia del paciente, se pueden hacer paneles de 12 genes, 20 genes, 28 genes, depende de las posibilidades del paciente, de las posibilidades de lo que haya en su seguro médico y de las indicaciones que tenga de acuerdo al antecedente familiar. Pero este año en ESMO se estuvo discutiendo si realmente valía la pena hacer tantos genes para cáncer de mama o no, y el consenso general fue que en realidad para cáncer de mama solo debería incluir 7 genes, según lo que recomendaría la ASCO, que sería BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51, que está íntimamente relacionado con BRCA2, y PIRP y TP53, pero, por ejemplo, saca de la ecuación al CHEK2 y el ATM, que son 2 genes importantes para cáncer de mama. De hecho, yo tengo una paciente con mutación CHEK2, que la madre muere por un cáncer bilateral, y ella tiene un cáncer a los 35 años, diagnosticado por resonancia, porque le hacíamos seguimiento intensivo, porque ella no se iba a hacer la mastectomía. En CHEK2 tiene un riesgo de aproximadamente 35% de posibilidades de hacer un cáncer de mama, no es muy alto. No es como BRCA, que tiene de 60 a 80 posibilidades de
80% de tener un cáncer de mama. Pero bueno, esto es discutible. Dice que si hay algún antecedente familiar de algún otro gen, sí se pueden agregar otros genes, y que recomienda en contra de la inclusión de genes sindrómicos como el NF1, STK11, que es cáncer de estómago, CDH1 y PTEN, que son, bueno, muchos, tienen que ver con muchos tumores. Pero bueno, esta es la nota de color de esta semana. Acá les voy a contar un poquito lo que tiene Genesia, pero es lo que tienen la gran mayoría de los estudios genéticos que se ofrecen hoy en la Argentina de paneles. Por un lado tienen los que te ofrecen el BRCA1 y BRCA2 solo, secuenciación completa. Algunos te ofrecen, esto es secuenciación común de Sanger, después le agregan los grandes rearreglos, pero ahora ya llegaron los Next Generation Sequencing, en donde se pueden hacer múltiples genes, y hay paneles de 23 genes, de 12 genes, por ejemplo, para próstata, para páncreas, para colorectal, multicáncer, donde abarca prácticamente todos los genes para hereditario, entre 85 y 90 genes. Bueno, acá Gustavo ofrece de dos diferentes marcas, una que es BGI, que es una marca de China, y otra que es Génesis, y uno que hacen en Brasil. En la Argentina tenemos otros que hacen también estudios de paneles hereditarios, hay varios en realidad, y depende mucho de la obra social del paciente, a dónde se lo mandan o qué es lo que le autorizan, digamos, ¿no? Esta paciente en particular, volvamos a la paciente, le hicieron un BRCA1 y BRCA2 solo, porque bueno, en el 2017 se lo hicieron allá en el CEMIC, donde encontraron una variante sin significancia clínica, reevaluada en 2025, en un intrón del exón 11, BRCA2. Reevaluada en 2025 porque fue cuando yo vi a la paciente y se lo mandé a mi genetista amiga, la doctora Victoria Cólica, que revió esa variante y me reconfirmó que esa variante de intrón 11 BRCA2 era una variante muy común, benigna, que se ve en población argentina. La paciente en su momento fue a su tratamiento de cuadrantectomía, vaciamiento axilar y radioterapia, recibió adyuvancia común, la AC por 4, paclitaxel por 12, tamoxifeno por 2 años, y progresa con metástasis hepática a los 2 años del tamoxifeno. Esto es importante porque después vamos a ver qué pasó con el estudio genético que le hicimos ahora, qué dice del tamoxifeno. Hace una metástasis hepática única, aparentemente, le dan palvoletrozol, le resecan esa metástasis hepática, esto en Mendoza, progresa, pasa a docetaxel por 4, vuelve a progresar y pasa a capecitabine, que fue con la que más largo estuvo bastante bien, durante 3 años con capecitabine, y le encuentra en el 2023 una progresión en ovarios, trompa y peritoneo en forma difusa. Con lo cual no sabían si esta mujer estaba teniendo un primario de ovario o era una metástasis de mama en el ovario. Le hace una cirugía, anexohisterectomía total, y entra en tratamiento con navelbine y fulvestrant. Ahí, ¿le pedirían algún estudio? ¿Le pedirían algo para saber qué? ¿Cuál sería la estrategia para el tratamiento posterior? Veo que nadie me va a poder contestar, así que me autocontesto. Se pueden pedir varias cosas acá. En principio, primero, estar seguros que pedir inmunistoquímicas para ver que ese tumor sea de ovario, sea de mama, una metástasis de mama o sea de ovario. Bueno, era una metástasis de mama. Pero aparte en el ovario lo que se veía era que no tenían nódulos, sino que era toda una infiltración difusa del ovario, del peritoneo y de las trompas. Por eso les digo que va más a un tipo de patrón de metástasis de carcinoma lobulillar. Y sí, le pidieron un estudio de inmunistoquímica para PDL1, para ver inmunoterapia, y le pidieron un estudio genético del tumor de PI3K, de un solo gen, que eso ahora se los voy a contar. Entonces volvamos. Si le vamos a pedir estudios genéticos del tumor, tenemos 2 opciones. O le pedimos una biopsia líquida o le pedimos una biopsia del tumor. Siempre, por supuesto, es más seguro, y si tenemos tumor, empezar con el tumor.
porque ahí es donde vamos a encontrar realmente todas las mutaciones. Pero vamos a ver un poquito las diferencias. Yo quiero ver las mutaciones del tumor. ¿Qué hago? ¿Uso la biopsia o uso la biopsia líquida? ¿Biopsia de tumor o biopsia líquida? Bueno, si tengo tumor, obviamente voy a utilizar la biopsia del tumor, si ya tengo hecha la biopsia, pero hay que tener en cuenta que es invasiva. El tumor suele ser bastante heterogéneo si el tumor es grande y a veces eso se pierde en las mutaciones, no lo llegan a ver. Testea el primario o la metástasis, pero no las dos cosas juntas. Si nosotros vamos a la biopsia líquida obviamente no es invasivo, capta todos los ADN de todos los tumores, porque si la paciente tiene un tumor en la mama, un tumor en el hígado, un tumor en el hueso, en la sangre va a tener el ADN de todos esos tumores. Y si esos tumores son de clones diferentes, vos vas a poder encontrar la mutación de todos esos clones. En cambio, cuando estudias la biopsia de uno solo, encontrás la de uno solo. Testea el primario o la metástasis. ¿Materiales insuficientes en los tumores chicos? Sí, por ejemplo, punciones, pero en general es bastante suficiente. El mayor problema de los tumores en parafina, de los tacos de parafina, es cómo lo fijaron y el tiempo que lleva. Cuanto más tiempo lleva la biopsia en años, más pierde la capacidad de poder tener buen material para el estudio. Pero en general, con las muestras en parafina se puede hacer bastante bien. Con la sangre, lo que se estudia es el ADN circulante tumoral, lo que les mostré antes, que está en plasma. Si el tumor es chico, si es un estadio 1, estadio 2, no lo van a ver. No va a haber tumor suficiente, ADN suficiente. Está bueno para metastásicos o tumores grandes, avanzados. Y aparte tiene la posibilidad de que pueden ser múltiples tomas para monitorear tratamiento, que para eso se está usando ahora el circulating DNA. Se estudia con un tratamiento específico, le sacan sangre antes y después, van viendo si las curvas de la cantidad de ADN del tumor en la sangre va subiendo y va bajando, y de acuerdo a eso van a ver si el tratamiento es efectivo o no. Y eso se está usando mucho ahora para los clinical trials. Pero estamos hablando siempre de estadios avanzados, no estadios tempranos. Y esto es un poquito para explicarle, esto es de mi biobanco, cómo se divide y cómo podemos hacer distintos estudios en distintas partes. O sea, cuando vos centrifugas la sangre, te queda, obviamente, la capa de glóbulos rojos, en el medio te queda una capita blanca, que son todos los glóbulos blancos aplastaditos acá, y la parte de arriba, que sería sin elementos formes, que es lo que nosotros tendríamos que estudiar para buscar el ADN del tumor libre en plasma. Sigamos con la paciente. La paciente le pidieron un PI3K, pero esto se lo pidió el laboratorio Novartis de Argentina, porque ellos tienen una droga, que es alpelisib, que la venden en la Argentina, entonces se lo hicieron gratis, y no estudiaron todo el gen. Le estudiaron solamente exones 2, 8, 10 y 21 de este gen. ¿Por qué les voy a contar? Porque ahora vamos a ver lo que pasó después. Y le pidieron un PDL1 para ver si la paciente era pasible de inmunoterapia, pero dio negativo. La paciente era bastante complicada, pero lo que les quiero mostrar es que acá empezó en el 2015 hasta el 2023 todas las funciones y operaciones que tuvo, pero lo que quiero que vean es acá cómo fue evolucionando. Esta tabla la hice yo para entender un poquito también cómo va evolucionando el tumor. Fíjense que empieza con 98 de estrógeno y 80 de progesterona y 12 de Ki67, en los primeros tumores, cuadrante, esta es la punción y la operación del tumor primario, 90-74, o sea, bien luminal A. Cuando hace la metástasis en el hígado, acá no tenemos números, pero ya le da negativo el receptor de progesterona, con lo cual se está transformando en un luminal B. Acá también, ya negativo, en la segunda metástasis hepática, 95% de estrógenos, pero progesterona negativo, y acá, fíjense que empieza a subir el Ki67 a 30%. De esta muestra es donde le hacen, además de citoqueratinas, le hacen el PI3K y el PDL1, que dio negativo. Y después le hacen la anexoesterectomía cuando hacen la metástasis de ovario, 90-90-0, pero en el año 2023 hace una recurrencia en la mama y le hacen una punción en la mama. Y fíjense lo que da. Tiene dos tumores, hora 1 y hora 2. El tumor de hora 2, receptor de estrógeno 30, progesterona 30, HER2 0,
y el Ki-67 sube a 60%, y en la otra punción 50%. O sea, fíjense cómo este tumor con un Ki-67 bajo, cómo empieza a subir a medida que va metastatizando su posibilidad, su índice de proliferación, y obviamente va bajando los receptores de estrógeno, que lo va transformando en un tumor más agresivo y más proliferativo. ¿Qué pasó después de esto? Entra con doxoliposomal, sigue progresando. Siempre lo que le progresa a ella es la hepática. Le miden la metástasis hepática, que tiene una grande en segmento 7, y ahí lo van viendo. No anduvo con doxoliposomal, le dan everolimus exemestane, que para eso no necesitan ningún estudio genético, pero no lo pudo tomar por toxicidad. Empezó con subirle la glucosa y otros eventos adversos que tienen que ver con el everolimus, y ahí es donde la recibo yo. Viene en febrero del 2025 y consulta. La paciente está en muy buen estado general hasta este momento, digamos, hasta que yo la veo en febrero. Y ahí es donde, después de analizar todo esto, digo, bueno, ¿qué necesita? Necesitamos un estudio genómico del tumor para ver cuáles serían los próximos pasos a seguir. Y entonces, acá es donde vienen, este es el Foundation One, obviamente es el más conocido de todos, acá les saqué nombres, pero desgraciadamente se han ido de la Argentina y no hay posibilidades de hacerlo en la Argentina hoy, pero hay posibilidades de hacer otros. Lo que tiene interesante es que un informe de estos te dice si existe alguna mutación, lo que ellos llaman las driver mutation, o mutaciones conductoras del tumor, generalmente es una, dos, no más de dos de las importantes, y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que la FDA aprueba si es que hay alguna droga aprobada para esa mutación? Este, por ejemplo, es un cáncer de pulmón en donde le encuentran un RBB2. Y el RBB2 tiene un montón de drogas. Pulmón es uno de los que más tiene drogas aprobadas por la FDA de acuerdo a la mutación. Hay muchas mutaciones diferentes que tienen muchas drogas aprobadas para pulmón. Para mama no son tantas, son bastante menos que las de pulmón, pero ya hay varias. Y entonces, de acuerdo al informe, ellos te dicen cuál es la mutación, te dicen cuáles son las drogas aprobadas y te dice si hay algún clinical trial, un ensayo clínico en el cual el paciente podría ser un potencial candidato. La realidad es que esto es lo que se llama el companion diagnostics. Es la mutación con la droga aprobada para esa mutación. Y muchas veces es esa mutación específica, porque, por ejemplo, PI3K tiene muchas mutaciones, pero hay drogas aprobadas para una, dos o tres mutaciones de PI3K. Aumentaron, yo esta diapositiva la tenía hace unos años atrás, el porcentaje de mutaciones drogables no llegaba al 20%, en general en todos los tumores. Ahora yo diría que sube a más de un 30, casi un 40, si uno va a pulmones casi 60, pero en todos los tumores no llega en total de un 30. Pero el problema es que por más que yo tenga una mutación que sea drogable, no todos los pacientes pueden recibir esa droga, por muchas razones, o porque no entran en el criterio, o porque la mutación no es la mutación específica, o porque la droga, por ejemplo, no está aprobada en la Argentina, o porque no hay un clinical trials todavía y no está aprobada fuera de clinical trials, por muchas razones, o porque el paciente ya está en muy mal estado general y no lo puede recibir, o no entra dentro de los criterios del clinical trials. En realidad, las drogas están, pero no todos los pacientes lo pueden recibir. Esto es lo que tenemos hoy disponible en Argentina, que nos ofrece Gustavo, que son básicamente los paneles que ofrece BGI. BGI es una empresa muy grande de China, diría una de las más grandes que secuencia. Y después tenemos opciones en Brasil, que es a través del grupo Flori de Brasil y el Albert Einstein en San Pablo, que se han unido y han armado un centro de genómica muy importante. Entonces todo lo que es paneles de genómica los hacen ahí. Nosotros en la Argentina tenemos otros que también los hacen. Hay un grupo, creo que se llama Genetics, que también lo hacen. El problema son también el tema costos, ¿no? Hacer estos estudios en la Argentina son muy costosos, y salen muy caros y no son competitivos con el resto del mercado, por ejemplo, ¿no? Hay otras empresas locales que hacen hereditarios que ahora están empezando a preparar paneles somáticos, de las que nosotros conocemos que están aprobadas por las obras sociales de Argentina.
Pero para que tengan una idea, se agregan varias cosas. Por ejemplo, el panel de BGI, que es el que yo le pedí a esta paciente, tiene 816 genes, en los cuales ven todas las alteraciones genéticas, pero no ven las fusiones de ARNA. Esto es algo que se ve más en pulmón. Hay varias mutaciones que no son mutaciones, sino son fusiones de genes que en la mutación uno no lo ve. En este momento, por ejemplo, el Foundation One, el Tempus, están ofreciendo fusión de ARNA de los genes que ya se conocen, que están fusionados en muchos cánceres, como el ROS o como el FGFR en páncreas y en tumores de digestivo, de vesícula biliar y de vías biliares. Pero bueno, lo importante es que agregan también otras cosas. Agregan el tumor burden, que sería la cantidad de mutaciones que hay, mutation tumor burden, cantidad de mutaciones que hay por megabase, por pedacito de ADN, digamos. Y la inestabilidad microsatelital, que esto se ve mucho también, es para ver los tipos de drogas que podemos utilizar. Las mutaciones, esto se ve para la parte de drogas de inmunológica. Para la inestabilidad microsatelital se ve mucho, por ejemplo, para ovario, para BRCA y para otros tumores que se ve para utilizar drogas como Laparib o platinos. Agregan genes que tienen que ver con la respuesta inmune y también agregan la biopsia líquida. También tiene paneles específicos, el de 816 es para todo, pero también tienen paneles para páncreas, para mama, para urinario. Bueno, depende del tumor, pues podés elegir el panel que haya. Esta paciente le pedimos el de 816 genes. Ella tenía la posibilidad de pagarlo, así que lo pagó, no esperó que la obra social se lo cubriera. Y le hicieron también la inestabilidad microsatelital y el tumor mutation burden, que es la cantidad de mutaciones. Y además le sacaron un poco de sangre que ellos lo usan para confirmar. Y ahora vamos a ver cuál fue la sorpresa. ¿Qué encontraron? Este es el reporte. Y la idea un poco de esta charla es entender los reportes, los informes que te mandan estas empresas de genómica. Este es el reporte. Ellos sacaron, elegimos el tumor de ovario como que era el último, el más nuevo, digamos, la metástasis más nueva, porque el de mama había sido solo punción y suponíamos que no iba a haber material suficiente. ¿Y qué encontraron? Encontraron una mutación en PI3K. Ustedes se acuerdan que ya le habíamos hecho PI3K, se lo había hecho Novartis. Bueno, resulta que el exón en donde tiene la mutación no era ninguno de los exones que le había estudiado Novartis. O sea, que era una mutación diferente. Acá ponen una mutación somática en PI3K, acá te ponen, estas son mis notas, así que están con mi letra. Y acá recomiendan cuáles son los niveles A, nivel 1 de evidencia, que ya tienen aprobadas por la FDA las drogas para esta mutación. Y son alpelisib con fulvestrant, capivasertib con fulvestrant o inabolisib, que esta es la última que salió, fulvestrant y palbo. Recuerden que la paciente ya recibió palbociclib y no anduvo. Pero además, y esto fue en la gotita de sangre que le sacaron, le hicieron panel hereditario y le encontraron una mutación hereditaria de un gen que es bastante conocido, que se llama MUTI, que tiene que ver con predisposición de cáncer de colon, de mama, de ovario, gástrico, duodeno, ureterial y endometrio. Y además le agrega a esto, el MUTI, una sensibilidad a olaparib y a pembrolizumab. Le hicieron la inestabilidad microsatelital, pero era estable, y le hicieron el tumor mutation burden y fue bajo, no fue alto, como para ver si iba a ser sensible para el inmunoterapia. Pero además te agrega más información, porque el PI3K fue una mutación patogénica, pero después te agregan una segunda tanda, que son las mutaciones probablemente patogénicas, que nosotros en Myriad le decíamos clase 4. Clase 5 era la mutación patogénica y las probablemente patogénicas eran las clase 4, la categoría 4. Acá le ponen categoría 2, porque lo hacen al revés, hacen categoría 1, categoría 2. Y encuentran una mutación en FGFR1, que es muy común en tumores digestivos, es factor de crecimiento de fibroblastos, una mutación en CHEK1, una mutación en FGF4 y PAR1. Y acá
todo esto viene de la hoja anterior, que acá es donde empieza a hablar de cuáles son las sensibilidades para la mutación de PI3K. Entonces habla primero de las de nivel A, sensitivos, capivasertib, inavosilib, alpelisib, pero también me pone a qué es resistente por esa mutación. Es resistente al lapatinib y al trastuzumab, por ejemplo. Pero toda esta lista de sensibilidad es tan larga que sigue atrás. Fíjense, todo esto es lo que sigue. Fulvestrant, abemaciclib, capivasertib, letrozol, tazelicib. Bueno, hay muchos lisibs que tienen que ver con PI3K y muchas combinaciones. Estas son categoría 2 y fíjense lo que aparece en categoría 2. BRCA1, una mutación en exón 10 que no era donde estaba esa variante clínica que nosotros teníamos dudas. No fue encontrada en el panel hereditario. Esto puede ser por dos razones. Una puede ser porque no estuviera en la sangre y esto es una mutación solo del tumor, es una mutación adquirida del tumor. La otra puede ser que sí estuviera en sangre, pero a lo mejor no se pudo ver por la profundidad del estudio de las mutaciones. También tiene mutación en MAPP3 y en factor de crecimiento de plaquetas, que esto también es importante para inmunoterapias. Pero además agrega más cosas. Les cuento que el reporte tiene 26 hojas, que no se las voy a contar todas acá, con esto ya terminamos, pero el informe en sí mismo hay que leerlo muy detenidamente porque hay mucha información, mucha. Hacen todo un panel de respuestas a inmunoterapia y me dicen que esta paciente tiene alterado el número de copias del gen CHEK1 y que esto le puede traer un posible beneficio de inmunoterapia. Después me dice que puede ser resistente a la inmunoterapia porque tiene aumento del número de copias de MDM4 y CCD1. Pero después, lo que es interesante, y esto hablábamos del tamoxifeno, habla de que tiene dos SNPs en CYP2D6, que sabemos que es una droga, una enzima que tiene que ver con la metabolización del tamoxifeno, que hay metabolizadores rápidos y lentos, que por estos dos SNPs, que tiene estas dos pequeñas mutaciones puntuales que tiene en CYP2D6, probablemente tenga resistencia al tamoxifeno. Y nosotros sabemos que ella a los 2 años del tamoxifeno recurrió, con lo cual evidentemente había algún tipo de resistencia. Pero el tema es, acá le pone otras drogas aprobadas por la FDA que pueden tener beneficios potenciales para esta paciente. Y esta es la parte más interesante. Sacituzumab govitecan, que llega pronto a la Argentina, creo que ahora en junio se llegaba a la Argentina. Abemaciclib, que es el primo hermano del palbociclib que recibió antes, pero que es una droga un poquito mejorada, lo mismo con ribociclib. Pembrolizumab, que es una inmunoterapia, y después, obviamente, las hormonoterapias, anastrozol, letrozol, exenestane, fulvestrant y todas ellas. ¿Qué pasó con esta paciente? Llegó todo esto, analizamos todo esto en el interín con la oncóloga que la está siguiendo, que hoy desgraciadamente no pudo estar acá. Decidimos que empezara con quimioterapia con eribulina, porque en realidad lo que se atrasó mucho no fue el estudio, porque el estudio vino en 20 días, fue conseguir la biopsia del patólogo, que nos tardaron como 2 meses en mandarnos la biopsia del patólogo para que nosotros lo podamos mandar a China con Gustavo a hacer el estudio. Anda muy bien con eribulina, ya hace 3-4 meses que está con eribulina, le hicimos los estudios a los 3 meses y se le había achicado, ella el último mes antes de empezar con eribulina había empezado a tener un desmejoramiento general, empezó a adelgazar, empezó con eribulina, se estabilizó, se le achicaron las metástasis hepáticas y la paciente está mucho mejor en el estado general, hasta de ánimo, y por ahora la vamos a seguir con eribulina hasta que progrese, pero tenemos un montón de opciones ahora cuando progrese, empezando por las drogas anti-PI3K como la pelicib, con el olaparib o platinos por el hecho de que tiene un BRCA1 mutado, sacituzumab govitecan, ribociclib, abemaciclib, yo quería empezar con abemaciclib, letrozol, buscar otras hormonoterapias, o sea, tenemos opciones y con el oncólogo podemos barajar las distintas opciones de acuerdo también al estado general de la paciente. Y entonces, para terminar la charla, y así ustedes me pueden preguntar todo, obviamente todos estos estudios genéticos cambiaron. Imagínense, cuando ella le hicieron en el 2015, el primer BRCA, hacíamos BRCA1, BRCA2 por secuenciación común en el CEMI, que era el único que teníamos en la Argentina, no había otra cosa.
Después le hicieron los grandes rearreglos, pero se lo hicieron como 3 años después. Ahora podemos hacer paneles de 28 genes, de 30 genes o hasta de 100 genes hereditarios, si queremos. ¿Y para qué me sirve hacerle un panel hereditario? Por supuesto, para decisiones de prevención propias, si la paciente tiene un BRCA mutado u otro gen mutado, si vamos a decidir hacer mastectomías bilaterales o forectomías, para decisión del tratamiento del tumor de esta paciente, lo que llamamos el Companion Diagnostics, para el estudio del resto de la familia, obviamente, que ahora, por ejemplo, esta paciente en particular tiene a la prima hermana de ella, que ahora le pedimos un estudio hereditario porque ella salió mutada. En los estudios somáticos de tumor, bueno, ya está sin discusión para pulmón, por ejemplo, ya no se puede tratar el cáncer de pulmón si no tenemos las mutaciones del tumor, porque va a diferir completamente. Para seguimiento de los tumores, por ejemplo, en mama, ahora han salido todos los nuevos fulvestrands, digamos, camisestrant, lacestrant, que son drogas vía orales, como el fulvestrant, pero vía oral, son de antiestrógenos, son en realidad, degradan el receptor de estrógeno. Pero se ha visto que después de los tratamientos, de determinados tratamientos, se hace una mutación en el gen del receptor de estrógeno, ESR1. Y eso hace que se vuelvan resistentes. Entonces, para monitorear eso, después de los tratamientos le piden la mutación de ESR1, que es la mutación del receptor, para monitorear los tratamientos y para ver si esa paciente va a seguir con el mismo tratamiento, se lo van a tener que cambiar. Y ahora, para muchos tumores, hacen el circulating DNA, que ahora muchos lo ofrecen para seguir a los pacientes, para monitorear los tratamientos y para ver el pronóstico de progresión, de acuerdo a la cantidad de ADN circulante que tienen, pero estamos hablando de tumores avanzados y metastásicos.